Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Dios. Padre, porque podemos adorar, podemos exaltar tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre, toma tu lugar, Dios mío, en nuestra vida, Señor. Que tú puedas ocupar el primer lugar, Dios mío, en nuestro corazón, Señor. Toma tu lugar, Dios mío, en nuestra familia, Señor, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, Señor. Padre, toma tu lugar, Dios mío, Señor, en esta iglesia, Dios mío, Señor. Padre, que tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado en todo tiempo, Señor. Amado Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor. Padre, hemos presentado nuestras necesidades y es tiempo de escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestro oído, nuestra mente, nuestro corazón para estar atento a la voz de tu palabra, Señor, y con tu ayuda la podamos poner por obra, Señor, que es lo más importante y es lo que tú nos pides. Bendice este tiempo de enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Que Dios les bendiga muchísimo. Amén. Estamos alegres, contentos de poder estar en la casa del Señor. Qué mejor lugar que estar sino en la presencia de Dios. Amén. Abra su Biblia, mi hermano, en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y ahí sentadito como está, le vamos a ir dando lectura y vamos a ir explicando la palabra del Señor. Amén. Dice así, Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Bien, mis queridos hermanos, desde el último profeta, ¿cierto?, que encontramos en el Antiguo Testamento, que es el profeta Malaquías, hasta el Nuevo Testamento, ¿cierto?, que empieza con el Evangelio de Mateo, habían transcurrido 400 años, ¿ya? Desde Malaquías al Nuevo Testamento habían pasado 400 años, y a este periodo se le conoce como el periodo de silencio. Por 400 años Dios había guardado silencio y no había levantado profeta para hablar al pueblo. En esos 400 años la religión judía había caído, ¿cierto?, en un formalismo, y sus líderes judíos dejaban mucho que desear. Los sacerdotes, los escribas, ¿cierto?, la gente religiosa de la época había caído en ese formalismo y había caído también en lo que el Señor, ¿cierto?, lo llama una hipocresía, el vivir una doble vida, ¿ya?, el predicar y no practicar. Entonces, mis queridos hermanos, cuando se levanta Juan el Bautista en el desierto, predicando, ¿cierto?, una palabra fresca, una palabra poderosa, una palabra confrontativa, esto llama la atención de toda la gente de por ahí, de los alrededores de Judea. Ustedes vieron Jerusalén, y de diferentes partes se acercaban a oír la predicación de Juan, porque Juan no hablaba como hablaban los líderes religiosos de la época, sino que él hablaba con una unción especial. Hablaba de una forma que impactaba los corazones, que llegaba a las vidas, que confrontaba la vida del hombre, de la mujer, y era un llamado, ¿cierto?, al arrepentimiento, a dejar lo malo, a convertirse a Dios y empezar a hacer lo bueno. Mis queridos hermanos, yo soy cristiano hace más de 16 años, y yo me acuerdo que cuando llegué a la iglesia, una de las cosas que me impactaron fue la predicación, ¿ya? Yo me acuerdo que había llegado con mis demonios, ¿cierto?, y me sentaba ahí en las bancas de la iglesia, y me acuerdo en ese tiempo se subía a predicar el pastor, el encargado de obra de aquel local, y me acuerdo que él predicaba, hermano,
con una efusión, con un fuego, con una pasión. Y yo recién convertido, yo creo que tenía muchos demonios dentro, porque cuando él predicaba, yo llegaba a temblar, mi hermano. La palabra me confrontaba y me tocaba y hasta me estremecía, me acuerdo. Y yo me acuerdo de que en una oportunidad, él predicó este mensaje. Y predicó exactamente el texto que dice: es tiempo de separar el trigo de la paja, es tiempo de separar, decía él, lo santo del pecado, es tiempo de separar lo bueno de lo malo, es tiempo de separar el trigo de la cizaña. Y me llegó esa palabra, recuerdo, impactó mi vida de una forma tan poderosa que yo llegué a mi casa, mi hermano. Yo tenía mis hábitos también, yo llegué a la iglesia y de repente me servía mi vino, ¿cierto? Me servía mi cerveza. Me acuerdo de que me fumaba mis cigarritos, llegaba a la iglesia fumando, salía del templo, me iba fumando. Pero yo quería conocer a Dios, quería servir a Dios. Ya Dios me había llamado, me había salvado, estaba yendo recién a sus caminos, pero tenía muchas cosas por solucionar en mi vida. Y me acuerdo que después que el pastor predica esta palabra, a un llamado a la santidad, un llamado a cambiar la vida, un llamado al arrepentimiento, a dejar lo malo. Recuerdo, mi hermano, yo llegué a mi casa, abrí la Biblia, ¿cierto? Pedí en una oración: Señor, dame una palabra. Y me acuerdo que al abrir la Biblia me sale la misma palabra que el pastor había predicado en el templo. Y yo dije y entendí: el Señor quiere que yo cambie mi vida. Realmente Dios quiere que yo separe el trigo de la paja, lo santo del pecado, lo bueno de lo malo. Y me acuerdo, mi hermano, de que fui a un negocio de la esquina, compré mi último cigarrito, me lo fumé en la esquina. Y yo muchas veces antes había tratado de dejar de fumar, mi hermano. Pero muchas veces, después que rompía las cajetillas de cigarro, volvía a armar los cucuruchos del cigarro, ¿ya? Pero me acuerdo de que esa vez me fumé el último cigarro en la esquina de mi población, lo apagué después y le dije: Señor Jesús, con tu ayuda, este va a ser el último cigarro que yo me fumo en la vida. Hermano, yo le digo, en el nombre del Señor, han pasado los años, puedo estar al lado de una persona que fuma, no me dan ganas de fumar. Puedo estar al lado de una persona que toma alcohol, no me dan ganas de tomar. Cuando Dios hace una obra en uno, hace una obra completa, total, una obra genuina, y Dios cambia la vida del hombre. Nosotros, mi hermano, cuando llegamos a los caminos del Señor, llegamos con tantas cadenas, con tantas ataduras, con tantas cosas, pero en Cristo hay libertad, en Cristo hay transformación de vida. Dios rompe las cadenas del vicio, de la droga, del pecado, de cualquier índole que sea el pecado. Dios rompe esas cadenas, porque el Evangelio, mi hermano, tiene el poder de cambiar vidas. Pero uno necesita dar un paso de fe, uno necesita reconocer que necesita la ayuda de Dios, arrepentirse de sus pecados y clamar a Dios para que Dios ejecute su obra en la vida de uno, ¿ya? Juan el Bautista, mis queridos hermanos, era hijo de Zacarías y Elizabeth, ¿ya? Si ustedes quieren investigar un poco más de cuál es la historia de Juan el Bautista, ustedes lo pueden encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y en el capítulo 3. Ahí se narra la historia, ¿cierto?, del nacimiento de Juan el Bautista, que fue un nacimiento sobrenatural también, ¿ya? Dice la Biblia de que Zacarías y Elizabeth, ambos eran sacerdotes, ¿cierto?, descendientes de los sacerdotes de la familia de Aarón, y dice de que ellos eran ancianos y no podían tener hijos. Y la palabra nos enseña a nosotros de que en ese tiempo, para muchos judíos, el no tener un hijo era como que Dios te estaba castigando. Era como que Dios te había desechado y que, bueno, no podía, ¿cierto?, tener una descendencia, un heredero y todo eso. En esos tiempos, hoy en día nosotros sabemos de que todo eso corresponde al plan del Señor. Si Dios quiere, nos da hijos. Y si Dios no quiere, no nos da hijos, porque Dios tiene un plan superior al que nosotros podemos ver o entender. Pero dice la Biblia de que Zacarías y Elizabeth clamaban y querían tener un hijo, pero eran ya unas personas ancianas. Y un día, ¿cierto?, ministrando Zacarías en el templo, que esto le ocurría una vez en la vida, ¿cierto?, le iba a tocar, ya que eran muchos los sacerdotes que ministraban en el templo en esa época y tenían que ir rotándose por turno. Y dice que en la hora del incienso, Zacarías estaba ministrando al Señor y se le aparece un ángel, el ángel Gabriel, ¿ya? Y le dice: mira, Zacarías, tu mujer va a tener un hijo, ella va a concebir, y él va a ser un hombre que va a preparar el camino, ¿cierto?, para el Mesías, va a venir en el espíritu y en el poder de Elías, y tú tendrás que cuidarte, tu mujer, ¿cierto?, de beber vino y todo eso. Es decir, él va a ser un niño que va a ser apartado desde el vientre, ya para un propósito y un plan especial.
Zacarías, cuando escucha la noticia del ángel, como que duda un poco, ¿ya? Y dice, bueno, ¿cómo esto se va a poder hacer, ya que yo con mi esposa somos ancianos y no podemos tener hijos? Bueno, al ángel le dijo, por no creer, ahora guardarás silencio hasta que esta palabra se cumpla. Pasó el tiempo y se cumplió. Ya Elizabeth quedó, ¿cierto?, embarazada, tuvo un hijo, ¿cierto?, y este hijo se llamó Juan. El nombre Juan significa Dios ha tenido misericordia, ¿ya? O Dios ha tenido gracia. Eso significa el nombre de Juan. Y este niño, ¿cierto?, iba a ser apartado desde el vientre para un ministerio especial, para preparar el camino del Mesías. Cuando nosotros vemos la profecía en Malaquías, nos damos cuenta de que el profeta Malaquías dijo, antes de la venida, ¿cierto?, del Mesías, antes de la venida del Señor, yo enviaré a mi siervo Elías, el cual reconciliará el corazón de los padres con los hijos y hará volver, ¿cierto?, el corazón de los hijos a los padres. Bueno, estas profecías, ¿cierto?, y también las profecías de Isaías, que decía, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, se referían a Juan el Bautista. Él era aquel Elías, ¿cierto?, que estaba preparando el camino, que iba a preparar el camino para la venida del Mesías. La historia del nacimiento de Juan, como les dije, se encuentra en Lucas, ¿cierto? Ahí ustedes lo pueden leer más detalladamente. Y algo curioso, mi hermano, es que María, ¿cierto?, tenía parentesco con la familia de Juan, ¿ya? Y entonces el parentesco que tenían es que Juan y Jesús eran primos. Juan con Jesús se llevaban aproximadamente por una edad de 6 meses, ¿ya? Juan era mayor que Jesús. Y Jesús, mis queridos hermanos, cuando se refiere a Juan el Bautista, Él se refiere a Él como el último de los profetas, ¿ya? Y el más grande que ha nacido. ¿Por qué el último de los profetas? El último de los profetas en anunciar la venida del Mesías. Todos los profetas, dice la palabra del Señor, desde Moisés, Samuel, todos los profetas, David, ¿cierto?, Isaías, todos anunciaban la venida del Mesías. Y Juan fue el último profeta en anunciar la venida del Mesías, ¿ya? Hoy en día existe el don de profecía también. Dios de repente, hermano, les puede revelar algo, les puede mostrar algo. Dios muchas veces puede hablar en un sueño, o Dios puede, ¿cierto?, dar un don de profecía, pero es un don. Y nosotros, mis queridos hermanos, no nos podemos comparar, ¿ya? Si tenemos este don, o Dios nos da esta capacidad del Espíritu, no nos podemos comparar con los profetas de la Biblia. No podríamos decir yo soy, ¿cierto?, como Isaías o Jeremías o Juan el Bautista, ¿ya? Aunque muchos por la predicación quieren ser como Juan el Bautista, ¿ya? Pero no, nosotros no nos podemos comparar con los profetas. ¿Por qué? Porque ellos escribieron la palabra del Señor inspirados por el Espíritu Santo. Hoy en día el don sigue operando, ¿ya? Pero nosotros no estamos al nivel de los profetas de la Biblia. Ellos fueron escogidos para una misión especial en el plan del Señor. Juan estuvo, dice la palabra, en lugares desiertos, preparándose para su ministerio. Cuando Juan, ¿cierto?, nació, bueno, el ángel había dicho de que él no iba a beber vino, se iba a guardar de todo fruto de la vid, y que Juan iba a cumplir esta misión especial. Y Juan, hermano, estuvo, dice la palabra, en lugares desiertos, ¿cierto?, buscando la presencia de Dios, buscando la revelación de Dios, buscando la unción del Espíritu Santo. Y cuando fue el tiempo de Dios, Juan empezó a predicar y empezó a proclamar, ¿cierto?, que era necesario arrepentirse, ¿ya? ¿Cómo era la vida que tenía Juan el Bautista? Juan vivía en el desierto en soledad. Vivía en el desierto en soledad, solamente teniendo comunión con Dios. Y acá hay un principio, mi hermano. Si nosotros queremos que Dios use nuestra vida en el poder del Espíritu Santo, debemos aprender a estar en intimidad con Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si ustedes me buscan en el secreto, ¿cierto?, tú y el Padre solamente, yo te recompensaré en público. Todos los hombres de Dios, todos los profetas de Dios, las personas que han sido usadas por Dios han aprendido este secreto de poder estar en intimidad con el Señor, de poder buscar la presencia de Dios de una forma íntima, cercana, de una forma persistente. Si nosotros, hermanos, estamos siempre rodeados de personas, si nosotros estamos todo el día ministrando, ya, sirviendo a los demás,
Si nosotros estamos todo el día ocupados en el activismo de hacer la obra y no tenemos tiempo para orar y para buscar la presencia de Dios, vamos a poder hacer muchas cosas, pero quizás no vamos a poder ser efectivos como lo fue Juan el Bautista. El secreto del éxito que tenía Juan el Bautista era que él había estado en la intimidad con el Padre, había estado buscando la presencia y la unción del Espíritu Santo, y eso es lo que marca la diferencia en los ministros de Dios, en los hombres y en las mujeres del Señor. Si queremos ser efectivos, debemos ser efectivos para con Dios primero, para que Él nos use para con los hombres, ¿ya? Dice la palabra de que Juan se vestía con ropa rústica, sencilla. Su ropa era de pelo de camello, ¿ya? Es decir, el hombre no era un hombre a la moda, como vimos el otro día en el estudio de las damas, ¿cierto? Él no se fijaba en internet para ponerse la mejor ropa de moda o lo que era tendencia en la actualidad. Él era un hombre sencillo. Y acá hay otro principio, mis queridos hermanos. Dios, más allá de la ropa que nosotros podamos usar, Dios usa a la persona, ¿ya? Obviamente que la ropa va de acuerdo al trabajo que uno ejerce en el ministerio, ¿ya? Por ejemplo, mis queridos hermanos, si nosotros predicamos la palabra del Señor, nosotros debemos estar conscientes de lo que estamos haciendo. Estamos representando a Dios, somos embajadores de Dios, somos portavoces de la palabra del Señor. Entonces uno se viste acorde a la ocasión. Juan tenía un mensaje profundo, un mensaje directo, un mensaje de parte del Señor, ¿ya? Entonces Juan estaba vestido de una forma rústica, de una forma a la antigua usanza de los antiguos profetas, ¿ya? Como se vestía Elías antiguamente, porque su mensaje era un mensaje de llamar al arrepentimiento, de confrontar el pecado, de cambio de vida. Y hoy en día, mis queridos hermanos, nosotros que predicamos también debemos, ¿cierto? No lo digo de que vengan siempre con terno a predicar, ¿ya? Porque eso sería caer en otra cosa. Pero sí uno tiene que vestirse de acuerdo a la ocasión. Por ejemplo, mis queridos hermanos, si yo viniera a predicar, ¿cierto?, con chala, con chore, con polera o con el pecho todo abierto, no estaría dándole la importancia a lo que estamos realizando como función de ministrar el Evangelio, ¿ya? Uno tiene que ser ubicado, ¿cierto?, en cuanto a su servicio al Señor. Por ejemplo, los músicos, mi hermano, cuando ministran la alabanza, deben estar conscientes que están ministrando al Señor, ¿ya? Y vestirse acorde a la tarea que desempeñan. En el Antiguo Testamento, los ministros levitas, ¿cierto?, ocupaban una ropa especial para ministrar. Acá no le vamos a pedir eso, pero sí le vamos a pedir, ¿cierto?, de que usted se dé cuenta a quién está ministrando y cómo debe ministrar al Señor. La comida que Juan, ¿cierto?, comía era langostas y miel silvestre. Es decir, Juan vivía en un ayuno parcial permanente. Comía langostas y miel silvestre. Él no se alimentaba de los mejores manjares, él no comía las mejores comidas, sino que él, como profeta de Dios, ¿cierto?, se apartaba, vestía de forma rústica y además tenía una dieta sencilla, ¿ya? Langostas y miel silvestre, comida que él podía encontrar en los desiertos. A todo esto nosotros también, mis queridos hermanos, debemos ayunar, ¿cierto? Si no es en forma parcial, por lo menos también deberíamos ayunar y tener tiempos de consagración para el Señor. Muchas veces usted puede decir, bueno, el ayuno es importante. Claro que sí, mi hermano. El poder dejar un tiempo, ¿cierto?, para buscar la presencia del Señor, para poder cuidarse en lo que uno come. Había un antiguo predicador que decía: Dios me dio dos cosas. Dios me dio un caballo y un mensaje. El mensaje lo retuve hasta el final, pero finalmente maté al caballo. ¿Qué es lo que quiere decir esto, mis queridos hermanos? Que muchas veces Dios a ti te da un ministerio y te da un cuerpo físico para ministrar, pero si tú no sabes cuidar tu salud física, puedes conservar el mensaje, pero quizás tu ministerio termine antes de tiempo por no cuidar tu salud. Ya Juan comía de una forma sencilla, ya esa era su alimentación. Bien, ¿cuál era el mensaje, mis queridos hermanos, que predicaba Juan el Bautista? Bueno, el mensaje que predicaba Juan tenía varias cosas interesantes. Por ejemplo, Juan llamaba a las personas al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, ya en griego, es metanoia, y quiere decir cambio de mentalidad.
cambio de mente, cambio de parecer, cambio de dirección, metanoia. Entonces Juan llamaba a las personas al arrepentimiento. El que roba, deje de robar. El que miente, deje de mentir. El que hace lo malo, arrepiéntase de sus pecados y cambie su estilo de vida. Juan también confrontaba la religiosidad, porque dice la palabra de que muchos venían a mirar su bautismo. Y venían muchos fariseos, saduceos, ¿cierto?, a mirar el bautismo, y algunos de ellos querían ser hasta bautizados sin haber tenido un cambio real de vida. Solamente venían a mirar por curiosidad. Algunos quizás se querían bautizar, pero no entendiendo realmente, ¿cierto?, lo que simbolizaba este bautismo que predicaba Juan, que era para perdón de pecados de aquellos que se habían arrepentido. Y muchos, ¿cierto?, creían de que ya eran salvos solamente por el mero hecho de ser descendientes de Abraham. Había muchos que venían a su bautismo, ¿cierto?, venían a mirar, otros se querían bautizar de una forma superficial, y otros simplemente se conformaban con decir, bueno, somos hijos de Abraham, ¿cierto?, y ya estamos salvos. Yo no sé, hermano, si usted alguna vez ha conocido a una persona que tiene descendencia judía, ¿ya? Y una vez me tocó conversar con una persona, no era ni siquiera practicante la persona del judaísmo, no era ni cristiana, ni judía, ni nada, pero en su descendencia, según ella, tenía esta persona descendencia judía, descendencia del pueblo de Israel. Y ella me dijo, ¿cierto?, bueno, yo soy salva porque yo pertenezco al pueblo de Israel. Y déjeme decirle, mi querido hermano, de que Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios lo que tiene son hijos. Amén. Y usted no puede decir, yo soy hijo del pastor, o yo soy hijo de la hermana que fundó la iglesia, o yo soy hijo, ¿cierto?, de un obispo, o yo soy hijo de un evangelista, y por eso yo soy salvo. Dios no tiene nietos, Dios no tiene primos, Dios no tiene sobrinos, Dios lo que tiene son hijos. Y no podemos conformarnos simplemente con decir, mis papás iban a la iglesia, ¿cierto?, y yo por eso soy salvo también. No, mi hermano, la salvación es una relación personal con el Señor. Dios nos ofrece la salvación a todos nosotros, y es la decisión personal de cada uno de aceptar el mensaje o rechazar el mensaje de salvación. Pero es una decisión personal que cada uno de nosotros debe tomar. Por ejemplo, la palabra del Señor dice en el profeta Ezequiel, si el padre peca, el pecado del padre no cae sobre el hijo. Y si el hijo peca, el pecado del hijo no cae sobre el padre. Es decir, no va a haber esto de que si tu padre es pecador, ¿cierto?, se va a ir al infierno él y también toda su familia. No, mi hermano. La relación con Dios es personal. Por eso la insistencia de tener un encuentro personal con el Señor. Otra de las cosas, ¿cierto?, que Juan decía, que el verdadero arrepentimiento se iba a ver reflejado en frutos dignos de arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento se ve reflejado en frutos dignos. ¿Ya? Por ejemplo, en el Evangelio, ¿cierto?, de Lucas, dice la palabra que unos soldados le preguntaban, ¿y qué haremos nosotros ahora? Él le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ¿cierto? El que tiene 2 túnicas, regale una. El que tiene un plato de comida, dele al otro. Cuando hay un arrepentimiento genuino en nuestra vida, ¿cierto?, nosotros tenemos frutos de ese arrepentimiento. ¿Frutos en qué sentido? En carácter y en obras. En carácter, ¿qué frutos debemos tener nosotros? El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y en obras, lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Si nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, si nosotros tenemos una relación personal con Cristo, un mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor, mis queridos hermanos, se demuestra en obras. Si yo veo a mi hermano pasar necesidad, lo ayudo, empezando por la familia de la fe. ¿Ya? Empezando por acá, debemos, ¿cierto?, ayudar al necesitado. Cuando hay amor en uno, ¿cierto?, uno no puede ser indiferente. Y esto es lo que demandaba Juan en su predicación. Arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento, cambien su carácter, cambien su vida, empiecen a hacer obras que glorifiquen el nombre del Señor. Nosotros sabemos de que por obra nosotros no somos salvos, mis queridos hermanos. Usted no va a ser salvo por cuántas veces visite el hospital, o por cuántas veces vaya a la cárcel, o por cuántas veces usted vaya a ayudar al necesitado de las calles, porque la salvación es un regalo de parte del Señor.
Un regalo que Cristo dio en la cruz del Calvario a todo aquel que cree y se arrepiente y recibe el Evangelio. Pero Dios sí nos demanda que nuestra fe sea una fe viva, una fe con obras, una fe, cierto, no indiferente al dolor, sino una fe que active y ayude a aquel que pasa necesidad. Otra de las cosas, cierto, que predicaba Juan es acerca de la advertencia de la condenación eterna a aquellos que no se arrepentían. Juan, cierto, decía en su predicación, decía: el aventador está en su mano, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado al infierno. Y hoy en día, cierto, es como que esta enseñanza del infierno se ha perdido un poco de la iglesia, mis queridos hermanos, como que cuesta hablar estos temas, o cuesta nombrarlos, o muchas veces no son temas populares que se enseñan dentro de una iglesia. Pero ciertamente la palabra del Señor trata también este asunto. Y la Biblia declara de que todos aquellos que rechacen el Evangelio, todos aquellos, cierto, que no se arrepientan de sus pecados, todos aquellos que quieran seguir viviendo su vida a su manera, ajenos a la voluntad del Señor, dice la Biblia de que Dios le pagará conforme a sus obras. Dios, mis queridos hermanos, no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie vaya al infierno, ¿ya? Por algo Él pagó un precio y envió al Salvador para dar salvación a todos los hombres. Pero la salvación, ¿cierto? El querer ser salvo depende de su decisión personal. Si usted quiere esta salvación, si usted se arrepiente, si usted desea escapar del infierno, Dios le da la salida. Pero Dios no lo va a obligar a tomar este salvavidas, ¿ya? Es un salvavidas que Dios le ofrece a todos. Pero está en usted la decisión de no querer ir a parar a aquel lugar. Dice la palabra claramente de que el infierno fue creado ¿para quién? Para el diablo y para sus ángeles. Si usted va a parar allí, mis queridos hermanos, va a ser solamente de testarudo, de porfiado, de llevado de su idea, ¿ya? Pero Dios quiere cosas mejores para nosotros. Dios preparó un cielo, una vida eterna, una salvación. Eso es lo que Dios tiene preparado para sus hijos, para los que creen y hacen su voluntad. Amén. Otra de las cosas, cierto, que predicaba Juan es que después de él vendría el Mesías. Y Juan decía: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Es decir, él tenía un concepto muy humilde de sí mismo. A pesar de que Jesús, dice de Juan, él fue uno de los más grandes profetas que ha nacido, si no el más grande, ¿ya? Pero Juan dice: yo no soy digno de desatar la correa del que viene después de mí. Juan predicaba: yo anuncio, ¿cierto?, la venida del Mesías. Yo preparo el camino, yo soy una voz que clama en el desierto: enderezad el camino, pero viene tras mí aquel que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Otra de las cosas que predicaba Juan era de que aquellos que recibían su mensaje y querían recibir perdón de Dios, debían ser bautizados. Esto era algo, por así decirlo, novedoso, ¿ya? Nosotros en ninguna otra parte de la Biblia encontramos de que había bautismos, ¿ya? Pero Juan empezó a predicar y los que recibían su mensaje eran bautizados en el agua, confesando sus pecados, eran bautizados. La palabra bautizar significa sumergir. De hecho, la palabra bautizar en griego se escribe igual, bautizar. Y esa palabra significa sumergir, y se ocupaba esa palabra cuando querían teñir las telas, ¿cierto?, sumergiéndolas completamente en las aguas. Entonces de acá nosotros entendemos, mis queridos hermanos, de que el bautismo es por sumergir a la persona. El bautismo no es rociarle un poquito de agua en la cabeza, ni tampoco echarle 3 chorrillitos de agua, ¿cierto?, en la frente. El bautismo bíblico es sumergiendo a la persona en las aguas. El bautismo de Juan era símbolo de perdón de pecados, ¿ya? Y también otra cosa que predicaba Juan era que el Mesías bautizaría con Espíritu Santo y con fuego. Él bautizaba en agua para perdón de pecados, pero Cristo bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Amén. Mis queridos hermanos, una de las cosas que usted debe pedir como cristiano es el bautismo del Espíritu Santo. Es la llenura, la unción del Espíritu Santo en su vida. Este bautismo del Espíritu Santo está disponible para todo cristiano, para todo hijo de Dios que ha entregado su vida, su corazón al Señor. El bautismo del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es una experiencia donde Dios va a llenar su vida con su presencia y su vida no va a volver a ser la misma que era antes.
Cuando Dios lo bautice con su Espíritu Santo, lo más probable, mis queridos hermanos, es que usted pueda hablar en otras lenguas. Lo más probable es que se desaten dones espirituales en su vida, dones de profecía, de sanidad, de milagros, que Dios le empieza a hablar en sueños, que Dios, cierto, se empieza a manifestar de una forma sobrenatural en su vida, porque el bautismo del Espíritu Santo es una llenura, una capacitación que nos da Dios. ¿Para qué? Para cumplir la gran comisión y predicar el Evangelio en el poder del Espíritu. Además, el bautismo en el Espíritu Santo es una unción de Dios para poder vivir la vida cristiana, no con sus fuerzas, sino poder vivir la vida cristiana en el poder de Dios. Y dice la palabra, serían bautizados en Espíritu Santo y en fuego. ¿Cómo cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés sobre los discípulos? Como fuego, como lenguas de fuego. Ellos fueron llenos de la pasión, del fuego, de la unción del Espíritu. Y dice que donde quiera que ellos iban predicando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas del Señor. Y gracias a eso, hermanos, resistieron las pruebas, las dificultades, los problemas, la adversidad, ¿cierto? Los tormentos, todas las cosas, gracias a la unción del Espíritu Santo en sus vidas. Y este bautismo usted lo necesita. Usted lo necesita, mis queridos hermanos. No viva su vida cristiana con sus solas fuerzas. Nuestras fuerzas se agotan, se acaban. Nos cansamos muchas veces. ¿Cuántas veces, cierto, nosotros escuchamos como pastores? No, pastor, hoy día no voy porque estoy cansado. No, pastor, hoy día no voy porque tengo tanto trabajo y estoy cansado, estoy agotado, estoy desanimado y todo. Hermano, la unción del Espíritu Santo en su vida va a ser un cambio profundo y radical. Y usted debe pedir esta unción en su vida. Y pedirlo no por un mes, no por 2 meses, no por 3 meses. Pedir esta unción, hermano, hasta que llegue a su vida. Muchos cristianos, ¿cierto?, piden la llenura del Espíritu Santo, pero como ven que no llega, ¿cierto?, en una semana, en 2 semanas, se cansan de pedir la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu. Y después dicen, no, Dios ya no me bautiza, o Dios no me quiere bautizar. No, mi hermano, hay que pedirlo hasta que llegue. Yo me acuerdo, mis queridos hermanos, una de las primeras cosas que a mí me enseñaron cuando empecé a ir a la iglesia y me hablaron del bautismo del Espíritu Santo, me dijeron, tienes que pedir el bautismo del Espíritu Santo. Vas a estar orando un día y solo se te va a enredar la lengua y Dios te va a llenar y te va a tocar con su unción. Yo me acuerdo, hermano, en esos años, cierto tiempo atrás, me acuerdo de que orábamos los días viernes, teníamos cadena de oración. Y los viernes orábamos 3 horas los días viernes, ¿cierto? Orábamos ya a 9 de la mañana, 11 de la mañana, 1 de la tarde, ¿cierto? Tiempo de oración. Y me acuerdo de que el pastor que tenía, ¿cierto? Era un pastor bien ferviente, bien efusivo, y nos decía, tienen que orar con pasión, que Dios escuche la oración, ¿cierto? Y me acuerdo que uno se ponía a orar ahí a grito pelado, Padre Santo, en el nombre de Jesús, aleluya, Señor, y todo. Y me dijo, oh, le pide la llenura del Espíritu Santo y todo. Yo de repente veía que Dios lo tocaba en el culto y se ponía a hablar en lengua y todo. Y yo le pregunté un día, ¿cierto? Me dijo, no, este es el bautismo del Espíritu, tú tienes que pedirlo, esta experiencia. Me acuerdo, hermano, un día, estaba teniendo mi devocional en la casa, ¿ya? Estaba teniendo mi devocional y estaba orando, estaba Padre Santo en el nombre de Jesús. Y empieza, ¿cierto?, el Señor a enredar mi lengua. Y empiezo a hablar Padre Santo y empiezo a hablar en lengua. Y Dios me tocó, mi hermano. Ahora, cuando Dios lo bautice, quizás Dios le deje el don de hablar en lenguas. Y usted va a poder seguir cada vez que ore a hablar en lenguas si usted quiere. Pero en otra oportunidad Dios simplemente lo va a bautizar y le va a dar la señal de hablar en lenguas. Y después usted no va a volver a hablar en lenguas, ¿ya? Pero Dios le va a dar una evidencia de que usted es lleno del Espíritu. Aún, mi hermano, Dios lo puede bautizar en un sueño. En un sueño usted puede de repente verse peleando con los demonios y todo el tema y hablar en lengua, ¿ya? Y Dios le da evidencia de que Dios llenó su vida. Amén. ¿Qué similitudes, mis queridos hermanos, encontramos del ministerio de Juan el Bautista con la iglesia? Juan preparó el camino para la primera venida. Así la iglesia debe preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Juan predicó, mis queridos hermanos, sobre el arrepentimiento. La iglesia debe seguir predicando de poder estar a cuentas con Dios. Mis queridos hermanos, a Dios no le interesa tanto que usted sea un empresario, que usted obtenga su casa propia, que usted sea próspero en lo económico,
que Dios le va a dar todas las bendiciones materiales. No, mi hermano, eso es segundo, tercer, cuarto plano en el plan del Señor. Dios dice que a sus hijos nada le va a faltar, teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos con esto. Si buscamos el reino de Dios, su justicia, Dios todo lo va a añadir, todo lo que usted pueda necesitar. A Dios lo que le importa es su salvación. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Qué sacas con ganar todo el mundo si finalmente el día que te mueras no te llevas nada al cementerio y tu alma se pierde? La iglesia debe seguir predicando un evangelio de arrepentimiento, que la alma se convierta en el Señor, más que predicar ven a Cristo que te va a sanar, ven a Cristo que te va a ayudar, ven a Cristo, ¿cierto?, que te va a prosperar, ven a Cristo, que cuántas cosas. Eso es muchas veces un gancho comercial que se ocupa en muchos lugares, mi hermano. Y mucha gente, como le pasaba al mismo Señor, cuando reciben su milagro, su sanidad, su prosperidad, se olvidan de Dios y se van. Pero a Dios lo que le interesa es la salvación de tu alma. La sanidad más grande que Dios quiere hacer es la sanidad de tu alma, de tu vida espiritual. Juan bautizaba, ¿cierto?, a aquellos que recibían su mensaje. Así la iglesia también debe bautizar a los que creen en el evangelio y se arrepienten de sus pecados. Esto también es otra cosa, mi hermano. Nosotros debemos seguir bautizando a los que creen, a los que reciben el mensaje. Pero también debe haber un arrepentimiento genuino, real y verdadero para con Dios. Juan advirtió de la condenación eterna. La iglesia debe seguir advirtiendo también de que hay un fuego eterno, una condenación para aquellos que rechacen el mensaje del evangelio. Yo sé, hermano, de que no es muy popular, ¿cierto?, el oír un mensaje sobre Dios te puede condenar si no te arrepientes. Quizás este mensaje, mis queridos hermanos, no va a tener tantos likes en internet, ni tantas reproducciones, ¿cierto?, en internet. Pero es un mensaje que está en la palabra. Y si usted analiza, Jesús predicó el mismo mensaje, igual advirtió de la condenación, igual advirtió, ¿cierto?, de que aquellos que no se arrepienten tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Como les dije, mi hermano, Dios no quiere que usted vaya a parar allá. Y hoy usted tiene la oportunidad de hacer bien las cosas para con el Señor. Juan anunció que el Mesías bautizaría con el Espíritu Santo. Y la iglesia debe seguir predicando esta promesa espiritual. Amén. Acompáñenme a ver qué es lo que dice el versículo 13, mis queridos hermanos, de Mateo 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, mis queridos hermanos, ¿por qué tenía que bautizarse Jesús? Si Juan predicaba un mensaje de que la gente se arrepintiera, se pusiera a cuentas con Dios, confesara sus pecados, y aquellos que se arrepentían eran bautizados, ¿por qué se tenía que bautizar Cristo? Si la Biblia declara de que Jesús no tenía pecado, no tiene pecado Jesús, fue tentado en todo pero sin pecado. ¿Por qué Jesús debía bautizarse? En primer lugar, mis queridos hermanos, Jesús se bautizó para darnos un ejemplo a nosotros. ¿Ya? Como cristianos, esto es un mandamiento, una ordenanza. Debemos bautizarnos. Aquellos que creen, dijo el Señor, sean bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enséñenle a guardar todas las cosas que yo le he mandado. Cristo nos dio el ejemplo. En segundo lugar, Jesús se bautizó, mis queridos hermanos, de una forma de respaldar el ministerio de Juan el Bautista, diciendo, ¿cierto?, que lo que Juan estaba haciendo era la voluntad de Dios, era aprobado por Dios, era mandato de Dios. Y Jesús se sometió al plan de Dios al bautizarse, ¿cierto?, por Juan el Bautista. Y lo tercero, Jesús se bautizó, mis queridos hermanos, como una forma de iniciar también su ministerio público. Cristo, mis queridos hermanos, empezó su ministerio a los 30 años de edad. Y empezó su ministerio después de ser bautizado en las aguas. Dice que después de bautizado, ¿qué es lo que pasó? Salió de las aguas, fue tentado, ¿cierto?, en el desierto por 40 días, 40 noches, y después ya vemos en el capítulo 4, ¿cierto?, de que el Señor empezó a predicar, su ministerio empezó a predicar y a anunciar el Evangelio
con señales, sanidades, maravillas y prodigios, y empezó, ¿cierto?, a extender el reino de Dios. Entonces el bautismo fue, por así decirlo, su paso inicial para empezar su ministerio. ¿Qué es lo que ocurrió en el bautismo de Jesús? Cuando vemos el bautismo de Cristo podemos apreciar la Trinidad de Dios, mis queridos hermanos. El Hijo se estaba bautizando en las aguas. El Espíritu Santo venía como paloma sobre él. Y el Padre habló desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por ahí, mis queridos hermanos, hay una doctrina ya que se conoce como los solo Jesús. No sé si usted lo ha escuchado, los solo Jesús, es que dicen de que es solamente Jesús, ¿cierto? Que no existe el Padre ni el Espíritu Santo, y es Jesús solamente, que a veces se muestra como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Esa es una doctrina errada, mis queridos hermanos, y que la Iglesia refutó en la historia, ¿ya? En la historia del cristianismo esa doctrina fue refutada. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla y nos enseña de que hay una Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas que forman al único Dios verdadero. Y acá usted, en el bautismo de Cristo, lo puede ver claramente. El Hijo en el agua, el Espíritu viniendo como paloma y el Padre hablando desde los cielos. ¿Qué debemos saber, mis queridos hermanos, sobre el bautismo? Aquellos que se van a bautizar, sobre todo, ¿cierto?, deben saber estas cosas. Primeramente, que el bautismo es un mandamiento, es un mandato, no es opcional para el cristiano, es un mandato. Si usted quiere obedecer a Dios, se va a bautizar en las aguas. Lo segundo, que el bautismo no salva. El bautismo, mis queridos hermanos, no salva. No es un rito mágico que usted se bautiza y usted después del bautismo va a ser salvo, no importa que usted vivió como demonio, ¿cierto? Total, usted se bautizó y va a ir al cielo igual. No. En la Iglesia Católica, mis queridos hermanos, cuando se bautizan los bebés, le dice: bueno, tú ahora, este bebé ya es salvo, ¿cierto?, después del bautismo. Y no es así. Porque el bautismo, mis queridos hermanos, es parte de la vida cristiana, pero no lo es todo, ¿ya? El bautismo no lo salva. Lo que lo salva a uno es tener una relación verdadera con Dios. Eso sí nos salva. El bautismo, ¿qué simboliza? Vimos que para Juan era perdón de pecados, pero en el cristianismo, ¿qué simboliza el bautismo? El bautismo simboliza una nueva vida. Usted muere a su vieja vida de pecado y usted nace a una nueva vida. Su vieja vida de pecado queda muerta, sepultada en el agua del bautismo, y usted ahora nace a una nueva vida viviendo, ¿cierto?, para Dios, ¿ya? Entonces el bautismo simboliza esto. Es por esto, mis queridos hermanos, que debemos también poner cuidado a quienes bautizamos. Porque hay gente que muchas veces, como le pasaba a Juan, querían ser bautizados, pero no querían dejar su vida de pecado. Querían ir al agua, ¿cierto?, para pertenecer al pueblo de Dios, pero no, en realidad no querían cambiar su estilo de vida. El bautismo, mis queridos hermanos, no es un rito mágico. No es que usted, ¿cierto?, lo meten al agua y Dios, por obra de magia, ¿cierto?, lo toca con la varita y usted cambia y usted ya deja de ser esa mala persona que era antes. ¿Cuántas veces uno se ha encontrado con personas que dicen: pastor, si mi esposo que es alcohólico, mi esposo que es drogadicto, que es golpeador, lo meto al agua, ¿cierto?, y se bautiza, va a cambiar? Y no, mi hermano, uno tiene que cambiar antes de bautizarse, porque el bautismo representa un nuevo nacimiento. Uno tiene que cambiar antes. El bautismo es simplemente, ¿cierto?, la ceremonia de que Dios ya cambió tu vida. Pero el bautismo no es un rito mágico que Dios te va a tocar en ese instante y vas a dejar de pecar. Como dijo una vez Martín Lutero, ¿cierto? Yo creí que el viejo hombre iba a quedar sepultado en las aguas del bautismo, pero no sabía que el hombre sabía nadar. El viejo hombre, ¿ya? Para ser bautizado, uno debe ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice la palabra en Mateo capítulo 28. Acá también hay un detalle, mi hermano, porque los solo Jesús, ellos bautizan solamente en el nombre de Jesús, basándose en el libro de Hechos, ¿ya? Pero la palabra de Dios, dicha por Jesucristo, en Mateo 28, dice: cuando bauticen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos decía de que los que creían eran bautizados en el nombre de Jesús, para diferenciar el bautismo del bautismo de Juan el Bautista, ¿ya? Pero los creyentes a lo largo de la historia siempre han sido bautizados
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo otro, mis queridos hermanos, para ser bautizado no necesita ropa especial. ¿Ya? No necesita ropa especial para ser bautizado. Si usted se fija acá, en el bautismo de Juan, la gente creía y eran bautizados con la ropa que andaban trayendo puesta. No habla de túnica, no habla de una ropa especial o de un color específico. La gente creía y con la misma ropa que tenían eran bautizados. La tradición de la iglesia, ¿cierto? Después fue diciendo, no, que nos bauticemos con túnica. Y bueno, y ahora la moda de la iglesia es que uno se bautice con chori y con polera, ¿ya? Pero la Biblia guarda silencio en cuanto a la ropa para el bautismo. Obviamente, mis queridos hermanos, ¿cierto? Uno tiene que ir, como les dije, acorde a lo que está realizando. Si yo me voy a bautizar, ¿cierto? Debo ir con una ropa acorde al bautismo. Porque de repente, hermano, le dicen, ya póngase una túnica, ¿cierto? Hablando claramente, y no le dicen, no le especifican, pero póngase una ropa debajo de la túnica. Y cuando usted se moja en el agüita, ¿cierto? Y como la ropita es blanca y usted sale después de la agüita, se trasluce toda esa ropita blanca. Entonces no simboliza mucho un nuevo nacimiento o una purificación de vida. Lo que va a simbolizar va a ser otra cosa, ¿ya? Entonces, hermano, todas estas cosas uno tiene que saberlas y aprenderlas también. O si usted se pone un traje de baño debajo, ¿cierto? Y usted se moja con su túnica, aunque se bautice con túnica y sale, ¿cierto? Se le va a marcar todo. Por eso, hermano, hay que ser sensato y ser sabio, ¿ya? Bien. El bautismo, mis queridos hermanos, puede ser en río o puede ser en piscina. Hay algunos que dicen, no, es que yo me tengo que bautizar, ¿cierto? En río. ¿Para qué? Para que el pecado corra, ¿cierto? Para que el pecado se lo lleve. Ah, si el pecado corre contigo todos los días, ¿cierto? No, el pecado, hermano, te va a acompañar siempre. Por eso tienes que arrepentirte y pedirle a Dios que cambie tu vida. Uno puede bautizarse en río o en piscina. El creyente debe ser sumergido. El bautismo así, donde rocían a la persona, se llama por aspersión. El bautismo bíblico es por inmersión, es decir, sumergir a la persona en las aguas. La Biblia, mis queridos hermanos, nada habla de bautizar niños, bebés o niños pequeños. La Biblia no habla de eso, de bautizar niños. Algunos, ¿cierto?, inducen o algunos quieren creer de que la Biblia habla de que se bautizaban familias completas y por ende había niños también en esas familias. Pero la Biblia en ninguna parte nombra que se bautizaban familias con niños, ¿ya? ¿Por qué? Porque el bautismo es una decisión personal. No la puede tomar esa decisión tu papá por ti, ni tu mamá. Es una decisión propia de aceptar a Cristo como Señor y Salvador e ir voluntariamente a las aguas del bautismo. Ya cuando uno tiene conciencia de esto, ¿cierto? Tampoco el bautismo nombra una edad específica, pero si uno tiene, no sé, 13, 14, 15, 16 años, y uno entiende el plan de salvación, entiende lo que Cristo ha hecho en la cruz, quiere seguir al Señor, quiere consagrar su vida a Dios, puede hacerlo, pero tiene que tener entendimiento de lo que es el Evangelio. No se deben bautizar a personas incrédulas. Hermanos queridos, es un error. Muchas veces cuando los pastores están en los bautismos, ¿cierto? Y están bautizando y hacen el culto y dicen, ¿y quién más se quiere bautizar? Y vengan todos los que vengan, los que quieran. No, hermano. Primeramente, nosotros antes de bautizar a una persona, lo ideal es que el pastor converse con la persona, le explique el Evangelio, vea su condición de vida. ¿Por qué? Porque mira, querido hermano, hay mucha gente que se bautiza y como no tienen las cosas claras, después se van de la iglesia, vuelven a su vicio, vuelven a su pecado, vuelven a su andanza, y después cuando Dios realmente los toca y los llama a esos caminos, se quedan con la pregunta ahí, ¿era válido mi bautismo o no es válido? ¿Me tengo que rebautizar o me quedo con el bautismo que tuve cuando Dios me llamó, cuando tenía, no sé, 18 años y no entendía nada del Evangelio? Por eso, mi hermano, hay que poner cuidado en estos asuntos. Lo otro, mis queridos hermanos, se debe rebautizar a los que no tengan un bautismo bíblico. Por ejemplo, si usted se bautizó por los mormones, debe ser rebautizado. Ahí sí. Si usted se bautizó por los católicos cuando era bebé, ahora cuando grande usted tiene que bautizarse
como corresponde, voluntariamente entregando su vida al Señor. Si usted se bautizó por los testigos de Jehová, en nombre de Jehová, o como lo hagan ellos, tiene que rebautizarse. Ahí sí. Y otra cosa, no es bíblico, mi hermano, el rebautismo para renovar votos. ¿Ya? Esto también es algo que está en tendencia hoy en día, está de moda. De repente están en un bautismo, ¿cierto? Y de repente el pastor se emociona y dice, bueno, hermano, ¿y quién quiere rebautizarse para renovar sus votos? Y no, mi hermano, uno no tiene que rebautizarse para renovar votos. ¿Por qué? El bautismo, ¿qué simboliza? Un nuevo nacimiento. Si usted ya aceptó a Cristo en su corazón, usted ya se bautizó, ya nació de nuevo. Usted no va a volver a nacer de nuevo todos los años, cada 5 años, o cada 3 años, no. El bautismo es una vez, ¿cierto? Cuando uno lo tiene claro, es una vez, y no es necesario rebautizarse todos los años, o cada cierto tiempo para renovar votos, mi hermano. Esto es una práctica que no está en la Biblia, no está en la historia del cristianismo, y es una práctica que no tiene lógica, porque el bautismo simboliza el nacimiento de una nueva vida. ¿Cuántas veces nació usted? Una nomás, como dijo el hermano, una para los vivos. Amén. Aplicaciones. Juan el Bautista predicó, mis queridos hermanos, sobre el arrepentimiento. Bautizó a los que creían y anunció la primera venida del Mesías. Así la iglesia debe seguir predicando el Evangelio, bautizando a los que reciban a Cristo y anunciando al mundo la segunda venida de Cristo. Amén, mis queridos hermanos. Este es el capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Que Dios les bendiga. Capítulo 3. Muy bien, tan atentos a la predica. Amén. Si era para probarlo nomás. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por la vida, por la salud. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Amado Dios, hoy día, Señor, pudimos ver sobre este tema, Dios mío, sobre la necesidad de arrepentirnos, de estar a cuentas contigo, de poder estar reconciliados, Señor, en tu presencia. Tú no quieres que nadie se pierda, Señor, y a todos nos dan la oportunidad de ser salvos, Dios. Padre Santo, tu palabra declara, Señor, que aquellos, Dios mío, que te reciban en su corazón, que se arrepientan de sus pecados, tú les das vida eterna, Señor. Oramos también para que podamos entender, Dios mío, esta enseñanza del bautismo, Señor, y aquellos que aún no lo han hecho puedan dar este paso de fe, Señor, y en obediencia a ti puedan tomar esta decisión de una forma consciente de lo que están haciendo, Señor. Padre Santo, amado Dios, tú das nueva vida. Tú, Señor, nos haces nacer de nuevo, Señor. Amado Dios, ayúdanos, Dios, a poder hacer las cosas conforme al margen que nos da tu palabra, conforme a lo que está escrito.